Buenos días a todos. En este momento daremos inicio, jueves 25 de enero del 2020, de febrero 2021, daremos inicio a nuestra cátedra prima de la Escuela de Finanzas y Contaduría Pública, Perspectivas Económicas 2021, en la Universidad Anáhuac Querétaro. Le pedimos a toda la audiencia que nos ayuden, por favor, apagando sus micrófonos. Todas las preguntas que quieran hacerle al subsecretario, les agradeceré que las puedan hacer en el chat. Las vamos a concentrar nosotros y posteriormente se las haremos llegar para que al final de la conversación él nos pueda responder estas preguntas. Actualmente esta es la cuarta cátedra prima que se lleva a cabo en la universidad. Hemos tenido el gusto de hacer una cátedra prima al inicio de cada año, esperando conocer un poco las condiciones económicas del país. Bienvenidos. Les voy a presentar a quienes participan en la mesa del Presidium: el maestro Luis Alberto Montemayor, rector de la Universidad Anáhuac Querétaro; el maestro Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público; el maestro Jaime Durán Lomelí, vicerrector académico; el licenciado Rafael Cueli, coordinador de vinculación y recaudación de fondos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Este 2021 también estamos de manteles largos porque cumplimos 15 años de haberse fundado la universidad en la ciudad de Querétaro. Le cedo la palabra al maestro Luis Alberto Montemayor, rector de la universidad, para que nos dirija un mensaje. Yo abro micrófonos. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Va a ser un gusto poderte escuchar. Hay más de 250 conectados. ¡Qué locura! El auditorio de la universidad tiene 270 sillas. Entonces, imaginémonos que estamos en un auditorio lleno. Y ojo, en algunas ocasiones los llevábamos de clases para sentarlos en el auditorio y aquí se están metiendo por propia voluntad. Entonces, creo que ser subsecretario de Hacienda es una gran responsabilidad y es un gusto para nosotros poderte escuchar de primera mano sobre cómo está nuestro país y cómo ayudarte. Saludo a Jaime Durán, el vicerrector académico, saludo a Luis Cepeda y con él me detengo, saludo a los directores de escuela que están conectados y quiero que abramos el chat un poco con la gente que está aquí y que me escriban en dónde están ahorita. Por favor, agarren su teclado y escríbanos porque eso nos va a servir a mí y nos va a servir a Gabriel para poderlos leer. Edomex, Michelle. ¿Tenemos más? Gente en Querétaro, por supuesto. Querétaro va ganando, Hidalgo ya se quiere defender. A ver, Sonora, Querétaro, Acapulco, ahí deberíamos estar todos. Ensenada también podríamos estar sin problema. Sinaloa, claro que sí. Guaymas, presente. Saludos a Guaymas. Querétaro con todo. San Miguel. Ve lo que la tecnología nos permite, Gabriel, ¿no? Poder estar en un salón virtual con gente de todo el país. Ahora quiero saber que me escriban los que están estudiando en la Anáhuac, que pongan Anáhuac y lo que están estudiando, finanzas, Anáhuac, maestría, Anáhuac. Y si hay gente de otro lado, pues por supuesto que también. Ya apareció alguien de finanzas. Quiero leerlos. Los leo. Finanzas va ganando. Administración, negocios, mercadotecnia, FICO, negocios, Merca, dirección del deporte, ¿por qué no? Muy bien, finanzas. Luego hay alguien despistado que todavía pone la palabra Querétaro, que esa fue la pregunta pasada, pero bueno. Siempre hay uno que quiere participar, aunque sea con la pregunta anterior, para que vea el profesor que ahí estoy. Conta en finanzas, Merca, otro de Querétaro. Última. Esa es una estrategia que usamos mucho luego en el Congreso. para mostrar presencia. Oye, Gabriel, ya te voy a dejar. Me está sirviendo mucho. Última preguntita.
hay gente que no es de la universidad o de nuestra comunidad que pueda decirnos a ver si hay gente de la oficina de Gabriel, a ver si hay gente que se conectó y se enteró por otro lado de nosotros. Que me pongan dónde trabajan o en qué universidad están, también puede servir. Pocos, entonces sí quedamos todos en casa. ¿Hay alguien de afuera conectado? Nada. Entonces, puro músculo de la Anáhuac Querétaro, Gabriel, para que veas. Somos una universidad con casi 5,000 estudiantes de pregrado y ya si le sumamos extensión y maestrías, superamos los 5,000 integrantes. El claustro de docentes es cercano a los 800 y el del personal administrativo arriba de 300. Entonces ya es una comunidad robusta que permite poder tener a 281 conectados. Ojo, ya hay más audiencia que el auditorio más grande del campus. O sea, ahorita ya tuviéramos gente sentada en los pasillos. Y espero algún día, chavos, que lo volvamos a hacer. Estamos haciendo todos los protocolos con riesgo sanitario del Estado para que podamos ir abriendo gradualmente esto cuando las autoridades lo permitan. Estamos cada vez más cerca, el COVID está cediendo, sigamos cuidándonos, tengan paciencia y estoy seguro que lo más difícil ya pasó. Cuiden la salud de sus papás, de sus abuelos, de ustedes mismos. Y les prometo que estamos trabajando muy duro porque es una tristeza. Yo estoy en el campus ahorita y muchos estamos en el campus sin la vida del estudiante. Pero hoy no vienen a escucharme a mí hablar de la universidad, sino vamos a hablar de Gabriel. Y quiero hacer un comentario. Luis Alberto Cepeda, su profesor, que ahí aparece en pantalla y que ya habló hace rato, fue amigo de la maestría, bueno, es amigo gracias a la maestría con Gabriel, con el subsecretario de Hacienda. Entonces, lecciones para los chavos sigan estudiando toda la vida, nunca saben... y pórtense bien en clases, porque nunca sabes tu amigo qué tan lejos va a llegar y cómo puedes acompañar y convivir con él. Entonces, felicidades por su amistad, felicidades por su relación. Gabriel, espero traerte presencialmente al campus porque te ves un joven dinámico y estoy seguro que tienes mucho que aportar hoy y siempre. Amamos a México y cuenten con nuestra parte para que México sea un mejor lugar para vivir. Dios los bendiga y me despido y seguimos adelante. Muy bien. Comienzo entonces, por lo que entiendo, ¿verdad, rector? Muy bien, muchísimas gracias. Yo agradezco bastante la invitación a participar en este foro. A mí me da muchísimo gusto siempre tratar de participar en estos foros en las universidades. Como bien lo mencionaba el rector Luis Eduardo, la vida del campus, la relación con los estudiantes, con los profesores y sobre todo participar en estos foros creo que es muy importante, es muy ilustrativo cuando uno está en esta etapa. Y yo todavía me acuerdo cuando era estudiante y veía a veces pues algunos funcionarios hablando sobre los temas de México. Sobre todo yo que soy de formación licenciado en economía, pues era uno de los grandes temas que también era como que quería abordar y quería estudiar. Entonces a mí me da muchísimo gusto ahora en esta etapa poder regresar a las universidades, a los campus y conversar con profesores, conversar con los alumnos. Y también es cierto, Luis y yo estuvimos estudiando juntos en la maestría, en la maestría de economía. Formamos un grupo de estudio, yo creo que muy dinámico y muy bueno, en el cual todos nos apoyábamos, estudiábamos, nos preparábamos para los exámenes. A todos nos iba mal, pero ahí seguíamos, seguíamos echándole ganas y creo que, se forman lazos muy importantes hacia adelante, ¿no? Sobre todo una vez que cada uno de los alumnos inicia sus carreras profesionales. Y si me permiten, me invitaron para hablar de las perspectivas económicas, pero quisiera antes de entrar a cómo estamos observando, digamos, la trayectoria del país y además darle un contexto internacional, me gustaría un poco contarles qué fue lo que pasó durante el 2020. A veces en las noticias vamos viendo cómo se va desenvolviendo la economía, sobre todo en una etapa de estrés como la que se vivió durante el 2020 con un impacto como el COVID. Pero estos impactos se mantienen todavía durante el 2021 y todavía hay que seguir haciendo
tomando decisiones o haciendo manejo fiscal, manejo económico. Eso es muy importante, creo, ponerlo en contexto. Entonces, si me permiten muy rápidamente, me gustaría hacer una recapitulación de lo que pasó en el 2020. En enero, si se acuerdan todos, estábamos discutiendo si el mundo estaba entrando en esta desaceleración sincronizada. 19 de los 20 países estaban ya entrando en un ciclo económico que iba descendiendo de manera muy paulatina y prácticamente nadie se había pensado o ideado que podría haber un impacto sanitario y económico como el que vivimos con el gran confinamiento provocado por el COVID-19. Los retos eran más sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, tensiones comerciales o tensiones de algunos conflictos entre los estados, por ejemplo, del Medio Oriente. México un poco tratando de eliminar los riesgos asociados a la renegociación del TEMEC, pero nadie pensaba prácticamente que pudiera haber una pandemia que por diseño todas las economías del mundo iban a tener que parar los motores de crecimiento. Y creo que esto hacia adelante ha dejado enseñanzas creo que muy ilustrativas. Tal vez al final de mi participación voy a hacer un poco de referencia a esto. Pero una vez que el COVID empieza, digamos, a propagarse, una vez que el virus empieza a propagarse desde China y se mueve primero hacia las naciones hacia las economías más avanzadas, México y los restos de los países de Latinoamérica tienen todavía un rezago para recibir los impactos físicos del COVID, digamos. El primer caso del COVID en México fue prácticamente 3 semanas, un mes después de lo que se había visto ya en Italia y en España. Yo todavía recuerdo, estaba en las reuniones del Financial Stability Board en Europa cuando los primeros casos en los primeros casos en Italia estaban ya generando el primer ruido, sobre todo en la región de Normandía. Y un poco como anécdota, en estos comités donde se analiza la estabilidad financiera, la primera pregunta fue, ¿qué podemos hacer ante una situación como la que se está observando? No había referencias. Las crisis anteriores, sobre todo la del 2019, había sido una crisis que había nacido en el sector financiero, luego se había trasladado alrededor del mundo. En México tuvimos el impacto de la crisis del 2019, pero poco tiempo después tuvimos el impacto de la influenza H1N1. Y en el 2020, pues no era prácticamente necesario hacer la primera comparación con lo que vivimos en el 2019, salvo que la secuencia era al revés. Primero nacía un virus y luego la preocupación era cómo esto se iba a trasladar hacia los mercados, cómo esto podía impactar a la economía y qué era lo que los gobiernos podíamos hacer, y cuáles eran los márgenes también de maniobra. Y yo creo que los primeros impactos que sentimos del COVID en México ya no fueron las personas enfermas. El primer impacto que tuvimos en México fue una dislocación de mercados. Si recuerdan muy bien, por ahí de entre febrero y marzo, lo primero que sucedió fue un flight to quality. Inversionistas a nivel internacional y de mercados emergentes se movieron a comprar activos de menos riesgo, localizándolos en Estados Unidos, en Europa principalmente, y eso generó una dislocación en el mercado local. Si se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero hubo 2 semanas específicas donde tuvimos que suspender las subastas que hacemos cada martes de instrumentos gubernamentales, porque precisamente el mercado no tenía liquidez para las compras y los oferentes no encontraban quién pudiera comprar. Y ante esta situación tuvimos que tomar acciones de intervención del mercado junto con el Banco Central. Se sesionó la Comisión de Cambios, empezamos a realizar subastas de dólares para reducir la volatilidad, pero nosotros tuvimos que empezar a poner pequeñas compras a lo largo de la curva en pesos para empezar a tratar de generar la sensación de que el mercado empezaba otra vez a funcionar. Funcionó afortunadamente. 2 semanas después, el mercado empezó de manera dinámica otra vez a intercambiarse en instrumentos gubernamentales. Pero esto prácticamente es algo que no habíamos vivido, por ejemplo, en el 2019. En cuanto empiezan a llegar ya los efectos de la pandemia, la primera referencia es que había pasado con el H1N1, la influenza en México, donde habíamos tenido cierres parciales. En algunas ciudades como la Ciudad de México, los restaurantes estaban abriendo al 30% con separación de mesas. Y esto fueron las primeras referencias que tuvimos para poder tomar, mejor dicho, para analizar o prever cuáles iban a ser los impactos. Ya había un gran confinamiento en Wuhan, en la provincia de Hubei en China. Ya había también Italia y España de alguna manera habían estado renuentes a cerrar. Después, con los casos en aumento, decidieron tener cierres muy fuertes y Europa genera este gran confinamiento también tan agresivo, ¿no?
Impactos inmediatos que estábamos previendo iban a ser obviamente todo lo que tuviera que ver con una relación de proximidad entre las personas. Entonces, todos los servicios de entretenimiento, probablemente la industria del turismo se iba a caer. Si hacíamos un gran confinamiento, obviamente las actividades económicas iban a sufrir una contracción inmediata. Y en aquel entonces, la mayoría de los países, en las discusiones que teníamos, sobre todo con los socios del G20, con los socios de la OCDE, con nuestras contrapartes también en Latinoamérica, la pregunta era, ¿esto cuánto va a durar? Y al principio se pensaba que podía ser una pandemia que tuviera cierto nivel de spread, pero que pudiera controlarse en 3 o 4 meses. Y ese no fue el caso. Las decisiones que se toman pensando que esto puede ser un evento de 2 o 3 meses o 4 meses son diferentes a lo que vivimos ahora, que fueron 8 meses, y todavía seguimos con problemas, enfrentando retos muy importantes de cómo hacer un despliegue de vacunación, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, con nuevas cepas naciendo, y todavía con movimientos e incertidumbre en los mercados financieros que generan todavía grados de riesgo hacia la recuperación de la economía, ¿no? Para no hacerles el cuento un poco largo, porque ustedes también obviamente lo han vivido, cerramos, empezó la reapertura empezó la reapertura de sectores y fueron los 3 primeros sectores que se reabrieron pensando primero en que no pusieran en riesgo a las personas que trabajan en ese sector, y el primer sector, pero que también tuvieran un impacto económico, de arrastre sobre todo. Y el primer sector que viene a la mente es el sector de construcción. Es un indicador clave, líder en las estimaciones económicas, pero al mismo tiempo los trabajadores trabajan al aire libre, no están necesariamente cercanos en proximidad y no ponían en riesgo su salud. El segundo sector que se reabrió fue el que está vinculado y de manera sincronizada con las contrapartes en Estados Unidos y en Canadá, que fue el automotriz, el de transporte, las cadenas de valor relacionadas con las ensambladoras. Estuvimos en contacto con contrapartes en Estados Unidos tratando de ver cuándo se podía reabrir y sincronizar la reapertura del sector transporte. Y esto fue prácticamente a finales del primer semestre del 2020. A partir de ahí lo que hemos venido viendo es una recuperación de la economía que ha sido totalmente asimétrica, no solamente por sectores. Entre los sectores más afectados han sido el textil, zapatos, la gente dejó de comprar ropa, dejó de comprar este tipo de productos, los servicios, entretenimiento. Obviamente hemos visto lo que está pasando con empresas como Aeroméxico, cuyo aforo se cayó, casi todas las aerolíneas entraron en esta situación y tuvieron que entrar en procesos de reestructura. La industria, por ejemplo, de los cines, donde ya la gente no necesariamente se atrevió a ir, y la industria de restaurantes que sigue batallando para poder mantener la confianza de los consumidores. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que esto era una crisis sanitaria, era una crisis de salud económica, y que estaba basada totalmente en una crisis o percepción o confianza del consumo. Entonces no iba a haber consumo si las personas no se sentían seguras de poder salir, de poder comprar, de poder asistir a un restaurante, de poder asistir a una tienda minorista. Y es prácticamente donde la mayor parte de los esfuerzos se han tratado de centrar. En la mayor parte de las economías avanzadas han hecho algunos paquetes de estímulo muy importantes. Hay que recordar que estas economías tienen tasas de interés cero. Entonces, prácticamente el financiamiento que ellos levantan no les cuesta absolutamente nada. Para los países emergentes como México y algunos países pares como los de Latinoamérica, las tasas de interés son más altas, cuesta levantar el dinero, y esto prácticamente tiene un efecto sobre la trayectoria sustentable de la deuda en los países. Y luego tenemos los países de más bajo ingresos que no tienen acceso a mercados, dependen prácticamente del financiamiento multilateral, y ellos prácticamente también han enfrentado retos muy importantes para poder reaccionar a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, muy rápidamente, lo que se hizo el año pasado fue, en primero, realizar ejercicios de reapropiación por el lado del gasto, asignar gasto totalmente al sector de salud, a reconfigurar hospitales, a comprar ventiladores, a empezar a prever qué tipo de productos de salud se iban a necesitar para enfrentar la pandemia. Por el lado del ingreso, era esperarse que una contracción económica iba a tumbar los ingresos tributarios. Y aquí creo que el hecho de que el gobierno mexicano tomara medidas para cerrar los huecos de la ley
y enfrentar mejor dicho, lanzar estrategias para combatir la evasión fiscal, la defraudación de manera más directa y más activa que se tomaron en el 2019, efectivamente pagaron en el 2020. México es uno de los países cuyos ingresos tributarios prácticamente se mantuvieron estables comparado con el 2019, ante una caída de la economía como la que el día de hoy el INEGI actualizó, que es del menos 8.2%. Usualmente la elasticidad de los ingresos contra el comportamiento del PIB es prácticamente 1. En esta ocasión, la elasticidad prácticamente fue 0. Entonces, los ingresos se mantuvieron constantes. Solamente como referencia, en el 2009, perdón, si se recuerdan, se incrementó en una décima el IVA. Eso aún así provocó una caída en los ingresos. En la crisis anterior, en la de los 80s, se tuvieron que subir los impuestos como el IVA, el ISR, es decir, se tomaron medidas procíclicas y aún así los ingresos cayeron. Y en esta ocasión no se tomaron medidas procíclicas por el lado del ingreso, no se contrajo, digamos, no se subieron los impuestos. Por el lado del gasto tampoco se contrajo el gasto para equilibrar los balances fiscales. Donde se trabajó fue en el margen de maniobra, en la periferia de las finanzas públicas, donde encontramos la forma de poder mantener los agregados fiscales equilibrados y trabajar en la parte trabajar en las ganancias de eficiencia que hubiera en las finanzas públicas. Al mismo tiempo también México ha venido construyendo buffers muy importantes como los fondos de estabilización federales, estatales, líneas de crédito flexibles con el Fondo Monetario Internacional, líneas de crédito con contrapartes como los Estados Unidos, con los socios comerciales. Al mismo tiempo también nosotros en Hacienda tenemos un programa de coberturas petroleras que nos ayudó a cubrir el 80% de la caída de los ingresos petroleros. Igual, solo como referencia, en algún punto de la crisis el petróleo cayó a $12 por barril. Inclusive la spot quedó en precios negativos porque era más barato. No tenían ya los países capacidad de almacenamiento. Tenían que pagar entonces el almacenamiento que se mantuvieran en los buques y eso llevó al precio spot de un día, 2 días, de un día de los precios del petróleo a que fueran negativos, algo que jamás se había visto. Entonces, estos impactos en la economía creo que y en las finanzas públicas se sortearon creo bastante bien por los buffers, la resiliencia de la economía y el combate a la evasión, de tal manera que no se contrajo el gasto y se pudo mantener el ritmo de gasto que se había presupuestado y que el Congreso había autorizado. Y eso, digamos, hacia adelante, ya entrando a cómo vemos qué es lo que va a pasar en el 2021 y hacia adelante, lo que estamos viendo allá es una recuperación económica simétrica. Ya les dije, los sectores que han venido afectados, regiones también de manera diferente han sentido el impacto de manera muy diferente. Tabasco, por ejemplo, por las inversiones en infraestructura que se han estado haciendo, es uno de los estados que recuperó más rápido su empleo, pero no el caso de Quintana Roo, que depende su economía primordialmente del turismo. Lo mismo estamos observando en Baja California. Y entonces los impactos todavía de la crisis siguen siendo asimétricos. Ante una situación donde el impacto de la pandemia iba a durar más de 4 meses, prácticamente 8 meses, casi 12 meses, la pregunta es ¿qué es lo que se puede hacer y entonces dónde enfocar los esfuerzos? Y yo creo que una de las grandes conclusiones que se dieron también a nivel internacional era que en la medida en la que pudiéramos incrementar la velocidad de diseño, investigación y pruebas de las vacunas y poder implementarlas, era la única forma en la que realmente se iban a abordar dos grandes retos económicos. Uno es generar otra vez la confianza del consumo, que la gente se sienta confiada para poder salir y al mismo tiempo poder reabrir las economías y empezar, digamos, y tener una dinámica económica más activa. Y creo que una de las grandes discusiones también que teníamos es, en esta ocasión, la economía, cuando menos en la primera fase del impacto del COVID, muchos de los factores de producción estaban intactos, a comparación de otras crisis donde las burbujas estallaban en el sector financiero, y eso tenía un impacto inmediato, por ejemplo, en la crisis subprime en el sector real. En esta ocasión, si pensamos esto como una función de producción, los trabajadores estaban desempleados, pero estaban ahí y estaban dispuestos a trabajar en el momento en el que se pudiera. El capital también estaba ahí. Creo que en este momento es muy difícil seguir hablando de que el capital se mantuvo intacto por el periodo tan largo de la crisis, pero no fue un problema de desajustes, de desequilibrios, de burbujas en algún sector inmobiliario. Y entonces hacia adelante lo que estamos observando es, lo hemos dicho muy abiertamente, hemos sido muy vocales,
en la medida en la que la velocidad del despliegue de vacunas sea lo más rápido posible, es que vamos a poder reabrir la economía. Y ahí, pues hubo mucho debate cómo se tenía que hacer, y yo creo que lo que había que seguir era lo que dicen los expertos en salud, que es primero vacunar al personal que está en primera línea atendiendo a los enfermos de COVID, y después empezar con los grupos más vulnerables, que en el caso del COVID empiezan por la edad, ¿no? Si se acuerdan, al principio se había identificado que a los niños no les pegaba tanto, pero sí lo transmitían, y el miedo precisamente de cerrar las escuelas era que los niños iban a ver a los papás o a los abuelitos y podían empezar a generar esta dinámica de contagio, ¿no? Y esto obviamente va a tener un impacto también en la formación de capital humano en las economías, y no solamente en México. Ahora, hacia el 2021 lo que estamos viendo es México está entrando al año fiscal con una posición más sólida que el resto de sus pares. Como les dije, terminamos con un nivel de, no sé si ya me están cortando el tiempo, pero me apuro. Tenemos una base de ingresos más alta que la que se esperaba con el impacto del COVID. Eso obviamente, si se acuerdan, México tiene un proceso de formulación presupuestal que empieza en abril con los precriterios, luego en septiembre se lanzan los criterios y se manda el paquete a discusión al Congreso. En aquel entonces las perspectivas eran todavía eran negativas. Había bastantes analistas que esperaban que el crecimiento del país fuera menos 12, menos 10. Nosotros habíamos estimado con modelos de alta frecuencia que podía ser entre menos 8 y menos 8,5. Y en aquel entonces, en septiembre, parecíamos bastante optimistas. Conforme la información de la economía fue evolucionando, teníamos modelos de nowcasting, monitoreando, por ejemplo, transacciones día a día de puntos de venta de tarjetas de débito y crédito, consumo de gasolina, movilidad, y eso nos iba dando una idea de efectivamente qué tan grande iba a ser el impacto. Conforme nos acercamos al fin del año fiscal, muchos especialistas empezaron a revisar sus estimaciones, prácticamente empezaron a converger al 8 que habíamos anunciado. El día de hoy el INEGI publicó ya la cifra exacta, es menos 8.2, le fallamos por 0.2, pero esto lo que nos genera es que formulamos un presupuesto realista de acuerdo al impacto económico que teníamos con el COVID, de tal manera que el 2021 lo empezamos en una mejor posición. Eso significa también que si comparamos los déficits de México con otros países, estamos también en una mejor posición, y eso lo reconocieron las calificadoras hace un par de meses cuando ratificaron los outlooks y las perspectivas de las calificaciones soberanas de México. Ahora, hacia el 2021 está ahora el debate de qué tan realista puede ser la estimación de 4.6 que nosotros incluimos en el paquete. Hace un par de días, Moody's ya revisó su modelo de crecimiento, ahora está en 5.5. Varios analistas ya están diciendo, por la velocidad de la vacunación, el crecimiento puede ser todavía mayor. El Fondo Monetario también revisó a la alza el crecimiento en el 2021. Entonces ahora parecemos nosotros ahora un poco pesimistas, y la diferencia es que nosotros vamos actualizando los modelos, pero no hacemos pública la información porque tenemos calendarios muy específicos con el Congreso. Y entonces damos información más pausada, pero no quiere decir que no la actualizamos. Hacia adelante creo que todavía mucha de la recuperación va a ser asimétrica en muchos de los sectores. Va a ser todavía importante que los gobiernos mantengamos niveles de endeudamiento adecuados y sostenibles. Esto es muy importante porque en épocas de volatilidad el costo del dinero no solamente varía bastante, sino que se puede incrementar de manera importante. Si analizan un poco lo que pasó en las últimas 2 semanas, la discusión en Estados Unidos sobre el paquete fiscal que se estaba discutiendo y aprobando ya está generando expectativas de inflación que no están adecuadas precisamente a los grados de holgura de la economía norteamericana y tampoco a la mexicana. Sin embargo, el mercado ya empezó a incrementar las tasas cuando aún la Fed no lo ha hecho, y ha mandado señales de que todavía falta un buen trecho para que empiece a tomar decisiones de política monetaria. Riesgos hacia adelante también, que es lo que vemos. Creo que en las últimas semanas los riesgos, o digamos el balance de riesgos positivos, es mayor que el negativo. Creo que la política monetaria en México, que hasta hace unos meses y al inicio del 2020 había generado una tasa de interés muy alta, se ha venido ajustando en el último año, y eso obviamente abarata el financiamiento en el sector financiero. Tenemos un sector financiero robusto, bien capitalizado.
no tenemos problemas todavía ni de cartera vencida ni de solvencia en el sector. Se ha incrementado un poco la cartera, pero no ha sido mucho. Tomamos medidas regulatorias para facilitar reestructuras sin que los acreditados entraran en cartera vencida o se activaran las garantías contra los activos que habían puesto en prenda en los créditos. Esto es muy importante porque si recordamos también en el 2009 muchos de las familias mexicanas perdieron parte de sus activos, aquellos que tenían créditos que no se podían pagar, y también en el 95. También balances positivos, creo, ya no tenemos el riesgo del TEMEC, ¿no? Un poco creo que ese es un riesgo que se ha dirimido, se ha mitigado, y los países estamos ya trabajando para poder movilizar las cadenas de valor. La Secretaría de Economía anda haciendo un poco esta labor de promoción para la relocalización de las cadenas de valor de China hacia México. Estados Unidos está lanzando un paquete de estímulos muy, muy agresivo. Tiene algunos impactos está a debate si tiene impacto o no en la inflación. Y creo que las vacunas ya prácticamente están llegando a México. México es uno de los primeros países que formalizó contratos con los laboratorios, y lo hizo aparte de manera estratégica, un poco como reflexión, creo. Hace un par de días estuvimos trabajando, dialogando con el Fondo Monetario, el BID, en foros de gestión financiera pública, y lo que generó el COVID precisamente fue que algunos procesos de gestión financiera que antes nunca se hablaban, como la compra de vacunas o de salud, como la compra y deuda pública, por primera vez se tuvieron que juntar, porque comprar una vacuna que no existe, es un producto que no existe. De entrada, la primera discusión era, ¿esto es un producto o es un servicio? ¿Y qué pasa si la vacuna no sirve? Entonces tuvimos que realizar prácticamente un modelo de opciones, como si fueran derivados, modelar el portafolio de contratos y poder hacer la recomendación al sector salud, y obviamente a la Cancillería, que entró a negociar con los países las vacunas. Pero ya tenemos un lote de vacunas con 4 empresas, va a ir un calendario de entrega que se va a ir recibiendo en el país, y a partir de ahí se va a hacer el famoso despliegue o rollout de las vacunas. México tiene la última campaña de vacunación que hizo, logró vacunar a 10 millones de mexicanos en un mes. Entonces, digamos que esa es más o menos la capacidad que tiene el país de vacunación. Se sigue evaluando si se puede encontrar otros esquemas, pero prácticamente esto es un riesgo positivo, es algo que creemos que va a impactar a la economía para bien, y obviamente los especialistas ya lo están incorporando en sus estimaciones. Y un poco qué riesgos hacia la baja vemos. Y aquí yo creo que todavía sigue a debate qué es lo que puede pasar a nivel internacional. Hace poco el canciller Ebrard hizo un llamado a los países para que no acapararan las vacunas. Muchos de los países avanzados son los que prácticamente financiaron la investigación de las vacunas y están asegurando los lotes para su ciudadanía. Eso no tiene absolutamente nada de malo, pero lo que sí genera un riesgo es que se están observando desarrollos de nuevas cepas. Y esto ha generado un debate de si las vacunas que ya se desarrollaron tienen o no efectividad para controlar las nuevas cepas. Están naciendo nuevas cepas por regiones, y esto implica un riesgo. Hace un par de meses hablamos de un segundo confinamiento, lo tuvimos entre diciembre y enero. Ahora se habla de un tercer confinamiento. Creemos que estos confinamientos van a ser parciales y menores. Sin embargo, bueno, creemos que es un riesgo que hay que tener en el radar, y hay que pensar cómo se puede dirimir. Y obviamente a nivel internacional es importante que México siga jugando un rol, estar presente en estos foros, porque precisamente es donde hemos logrado que México fuera el primer país en Latinoamérica que empezara a hacer el despliegue de vacunas. Y si quieren, cierro aquí mi intervención para que podamos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Gabriel, muchas gracias por todos los comentarios que nos brindas. Información muy valiosa, muy interesante. Tengo algunas preguntas, te las voy a agrupar. Te voy a agrupar 2 preguntas que están relacionadas, y así sucesivamente. Hay 2 preguntas que hablan, una de Belén, del economista. Dice que ella y también otro de los participantes, alumnos, dicen que qué cosas, primero, la Belén es hablando del dato específicamente de INEGI, si cambian las expectativas o las perspectivas que tenía Hacienda, el dato que dio a conocer hoy el INEGI, y los alumnos preguntan qué cosas cambiarías de las decisiones que se tomaron en el pasado ahora que tienes este conocimiento
total de la pandemia que se está llevando a cabo. Sí, bueno, antes que nada agradezco que también se conecte la prensa al evento. También se conectaron en la presentación del reporte global de gestión financiera pública, donde estábamos discutiendo precisamente la creación de un fondo a nivel internacional. Está la idea de crear un fondo para la pandemia, pensando en que pudiera haber una pandemia futura. Y esto a los países les ha preocupado y están pensando en que deberíamos de generar, como en el G20, por ejemplo, un fondo. Y la idea que puso México en la mesa, y yo tuve el honor de participar ahí en esa discusión, era precisamente usando lo que les contaba de este enfoque como de compra de opciones sobre la composición del portafolio de vacunas, que un fondo de pandémico tenía que pensar que tal vez diseñarse como un fondo de contingencia, como los fondos de desastres que tienen los países, y al mismo tiempo tener un enfoque como de fondo de inversión, porque había que detonar inversiones en líneas de investigación para vacunas, que no necesariamente han sido creadas y no tenemos tampoco información sobre la efectividad. Entonces hay un ejercicio ahí de estadística y de evaluación de la realización de la vacuna que parece más un enfoque de inversión. Y por eso celebramos bastante que en este fondo, en esta propuesta, hubiera asesores financieros de alto nivel a nivel internacional. Entonces me dio mucho gusto que estuviera ahí la prensa y que tomaran un poquito esta idea, pero México en realidad no está pensando en hacer un fondo. Ahora bien, la información que dio a conocer el INEGI es obviamente ya prácticamente son calibraciones marginales sobre el PIB y sobre el IGAE, también sobre el IGAE oportuno. El INEGI durante la pandemia creo que hicieron lo correcto, fue como no pueden empezar a realizar encuestas de manera física, realizaron un modelo de nowcasting para adelantar información oportuna sobre el IGAE, que ya es un indicador oportuno. Entonces todavía como hay es adelantarse, creo que 5 semanas al IGAE y tratar de capturar la información que se va generando. Esto es muy importante porque, digamos, cuando corremos modelos estadísticos o econométricos en tiempos de no estrés, como en el 2019 o 2018, pues lo que tenemos es información que se va dando a conocer de manera mensual o trimestral. Y esto pues se mete como insumo a los modelos y arroja estimaciones y ahí vamos haciendo las calibraciones de crecimiento. En una situación de estrés como la que se estaba viviendo con el confinamiento del COVID, la evolución de la economía, la rapidez de esta evolución, de estas caídas y de estos movimientos y ajustes no necesariamente se estaban reflejando de manera oportuna en los indicadores y por eso es importante que se realizaran modelos de nowcasting, que se hicieran y se diseñaran indicadores oportunos. Yo creo que el INEGI lo hizo bastante bien, pero también la ventaja de estos modelos es que conforme se acerca uno al año, pues prácticamente ya tiene más del 80-90% de la información. Entonces, lo que pueda variar en el último mes no necesariamente cambia ya la globalidad la estimación global del año. Entonces, lo que hizo el INEGI, la información que dio a conocer el día de ayer el INEGI prácticamente valida la estimación que nosotros teníamos de -8. La corrección que se hace es de -8.2, era mejor a la que se esperaba. Pero independientemente de si quién le atina más al número o algo así, creo que lo que es importante es internalizar que hay una evolución asimétrica en la recuperación y que esto todavía tiene que monitorearse hacia el siguiente año, pero creo que las buenas noticias además es que esto en términos también económicos brinda una mayor base para el 2021 y México tiene una posición más sólida que la que pensábamos hace seis meses. Ahora, es muy interesante la pregunta de qué se habría hecho diferente. Yo no sé si todavía en este momento, a 6, 8 meses de que estalla la pandemia de COVID, realmente todavía tenemos lecciones aprendidas. Yo creo que sí las hay. En términos digamos, de manejo financiero, por ejemplo, cuando uno está en una situación de estrés pues, y tiene que comprar una vacuna, ir a correr un proceso de licitación, que tiene que ir sobre todos los procedimientos, firmar el contrato, etcétera, eso toma tiempo, ¿no? Y más en un gobierno que tenemos la característica de ser burocráticos, ¿no? Entonces hay que moverse rápido en cuestión de cómo se reacciona a la compra de medicamentos. Y esto creo yo, y no es un problema, no es un tema nada más de México. De hecho, hemos estado hablando con otros países que han enfrentado el mismo problema y es cómo realmente podemos flexibilizar inmediatamente las compras para poder reaccionar a un evento catastrófico como lo fue el COVID, sin necesidad de perder el control de los procesos. Y creo que esta es una de las lecciones aprendidas que hay que tener.
la forma en la que se abordaron las compras, creo que tienen que tener lecciones aprendidas, tienen que involucrarse en dichos procesos, ¿no? Al mismo tiempo también, digamos, cuando, por ejemplo, durante el 2019, la Secretaría de Hacienda realizó varias acciones de refinanciamiento de deuda. Y nada más para darles el dato exacto, llevamos 14 operaciones de refinanciamiento desde el 2019 y durante el 2020, pero estas acciones de refinanciamiento las hicimos con el objetivo de reducir la tasa de interés y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda. Cuando impacta el COVID-19 y los mercados se contraen y además está una posición de las economías emergentes que estarían buscando financiamiento, el problema va a ser digamos, una búsqueda de liquidez de todas las economías y el riesgo era precisamente que los países no pudieran tener acceso a los mercados o que la liquidez se contrajera de tal manera que las tasas de interés empezaran a subir, lo cual iba a ser catastrófico en un momento donde la economía necesita tasas de interés bajas, ¿no? Los bancos centrales reaccionaron, pero creo que la ventaja de que México realizara de manera activa, proactiva y monitorear los mercados para identificar oportunidades y reducir las presiones de los rollovers de deuda, prácticamente pagó durante el COVID porque no tuvimos que salir por 5,000 millones de dólares al mercado, íbamos por 500. Y eso pone en una posición fuerte al país. Entonces yo creo que tener estas prácticas de gestión financiera, de manejo de deuda activo y proactivo siempre como una política, siempre va a retribuir. En tiempos de no estrés, digámosle, o de no COVID, pues se mejora el costo, se mejora el perfil, flexibilizas los portafolios, pero en tiempos de estrés, pues no tienes que ir a los mercados a recoger la misma cantidad de recursos que necesitarías, ¿no? Entonces creo que estas son lecciones aprendidas que hay que ir ya internalizando en los procesos de gestión financiera y de manejo de finanzas públicas. Y creo que esas son parte de las lecciones, ¿no? Tengo cerrado mi micro. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos otras preguntas. ¿Te las puedo leer, por favor? Sí, por supuesto. Mira, las otras preguntas van acerca del panorama de cuándo consideran ustedes que este tema de la pandemia finalice y también otro acerca de la producción. Comentan que hasta antes de 1989 nuestro PIB rankeado estábamos en el número 16, pero con el tema de la pandemia hemos caído nuevamente a este rango, siempre habíamos estado por encima. Entonces, ¿qué efecto, qué está sucediendo detrás de todo esto? Sí, no, la respuesta es muy fácil. ¿Cuándo se va a acabar todo el tema de la pandemia? Cuando podamos lograr la famosa inmunidad de rebaño, y eso es cuando hagamos un despliegue total de las vacunas. En el caso de México, las vacunas, no es para el caso de México, la mayor parte de las vacunas no han sido aprobadas para menores de 15 años. Eso implica que los países solamente pueden vacunar a su población que tiene arriba de 15 años. Algunos laboratorios ya están trabajando en testear esta parte, pero en este momento el portafolio de compras de vacunas que se realizó prácticamente es para cubrir la población arriba de 15 años que tiene el país. Entonces, si hacemos estimados así muy al aire, serían cerca de 85 millones de mexicanos probablemente. Si tenemos una capacidad de vacunación de 10 millones por mes, si la podemos expandir, lo que se estima es que México puede hacer un despliegue de vacunas en los siguientes 6 a 7 meses. Ahora, esa es, digamos, la capacidad de vacunación que tiene el país. La otra es la capacidad que tengas las vacunas ya disponibles, ¿no? Hay varios países que apenas están recibiendo las primeras vacunas, por ejemplo, Colombia. Apenas la semana anterior recibió las primeras vacunas y las empezó a aplicar. Otros países, por ejemplo, en África, todavía no tienen acceso a ellas. Y algunos países estamos un poco más avanzados. Y esto también está generando estas asimetrías en la velocidad de vacunación alrededor del mundo. Y si vemos Estados Unidos, tiene una tasa de vacunación muchísimo más alta porque el laboratorio lo tiene ahí y se aseguró que el inventario se mantuviera en Estados Unidos. Entonces yo creo que a nivel global lo que tenemos que discutir es, digamos, a nivel local, conforme recibamos las vacunas,
se puede ir haciendo este despliegue. Creo que al principio no tenemos tantas vacunas como capacidad de vacunación. Creo que esto después se va a voltear. Vamos a recibir más vacunas que la capacidad de vacunación que haya. Y aquí es donde se tiene que ir ajustando la estrategia de evacuación que dirige el sector salud mexicano. Pero a nivel global también es muy importante que todos los países tengan acceso a la vacunación, porque el riesgo de nuevas cepas y la efectividad de estas vacunas con las nuevas cepas no se conoce aún, y eso genera, digamos, una también recuperación asimétrica, una vacunación asimétrica. Esto es lo que, digamos, México lo ha planteado en los foros internacionales. Argentina también lo ha discutido en los foros internacionales, y otros países como Francia, por ejemplo, ha hecho ya llamados a que los países avanzados donen parte de las vacunas a los países menos emergentes o de bajo ingreso, para que no precisamente se controle la generación de nuevas cepas y entonces el mundo en general pueda reabrirse o sincronizar esta apertura. Ahora, la producción desde 1989 hasta que es una perspectiva histórica bastante interesante. Hay que recordar que en el 85 tuvimos una de las crisis más fuertes, que devino precisamente de rigideces en las variables económicas. Teníamos tipos de cambio rígidos. Creo que estaba, si me acuerdo bien, estaba 3 pesos por dólar, más o menos había deslizamientos claros. México estaba trabajando muy fuerte en consolidar su estabilidad macroeconómica, controlar la inflación. Traíamos niveles no sé si los alumnos probablemente no vivieron estos eventos. A mí me tocó siendo estudiante en su momento, y es prácticamente una de las motivaciones por las que decidí estudiar economía. Todos estos movimientos que se vieron de impactos y de desequilibrios tanto financieros, macroeconómicos en México. Ahora bien, México lo que ha venido haciendo es el PIB potencial del país ha venido ajustándose. Y creo que esta pregunta es muy interesante y qué bueno y agradezco bastante que me la hagan, porque, digamos, México tiene bastantes áreas de oportunidad en cuanto a cómo incrementar su PIB potencial. Independientemente de las posiciones del ciclo, si estás en la parte alta del ciclo o si caes de manera natural o si hay algún desajuste como el que hubo en el 2010, en el 2009, el PIB potencial de México es lo que marca la guía o digamos, ancla las estimaciones de crecimiento que se tienen hacia el futuro. Entonces, desde el 1989, el PIB potencial prácticamente, dependiendo de la metodología, ha estado alrededor del 2.4%, independientemente del ciclo. Y lo que estamos observando hacia adelante es que la única forma de incrementar el PIB potencial, si pensamos esto como si fuera una función de producción donde tenemos la K, el capital, la L, o tenemos la tecnología incorporada o los impulsos de productividad en esta función, lo que tenemos que estar trabajando es precisamente en la formación de capital y en la formación del capital humano. Y uno de los grandes agendas que estamos desarrollando es precisamente cómo podemos incluir a las mujeres en la fuerza laboral remunerada. México tiene problemas de género muy grandes. Desde el punto de vista de Hacienda nos hemos estado enfocando a ver cómo podemos incorporar más a las mujeres a la fuerza laboral remunerada. Lo que hemos estimado es, si nosotros incrementáramos... y además México es el peor país de Latinoamérica con este indicador. La brecha de género en México es la mayor comparada con cualquier país de Latinoamérica o de Sudamérica. Entonces, digamos, estamos tratando de cerrar esta brecha a niveles como los que tienen nuestros pares en Sudamérica. Lo que lograríamos prácticamente es incrementar el PIB potencial de 2.4 a 2.8 o 2.9. Entonces, nada más por tener una acción de género en el país, de incorporación de la mujer a la fuerza laboral, tendríamos una ganancia en el PIB potencial. Y además tenemos otros ejes en los que estamos trabajando, ¿no? La parte de la infraestructura, la combinación de infraestructura pública y privada es importante, porque no solamente genera inversión en el momento en el que se realiza, sino que abre acceso y genera desarrollo. Hay un componente que hemos discutido bastante desde el punto de vista de Hacienda, que es el crecimiento sustentable, y muchas veces sustentable se confunde o pareciera que solamente se enfoca en la parte verde o de cambio climático, y este es un sesgo que se generó por conceptos de los países más avanzados que tienen brechas sociales reducidas. Por lo tanto, su mayor preocupación está ahora en el cambio climático. En países emergentes como nosotros y otros países de Latinoamérica o, por ejemplo, Sudáfrica, no solamente es el cambio climático, son también brechas sociales muy importantes que existen, como la pobreza, la desigualdad, el hambre,
la falta de inclusión financiera, la informalidad. Entonces, digamos, enfocarse, tener una política de crecimiento sustentable, es decir, acciones que mitiguen el impacto en la parte climática, ambiental, pero también en la parte social, es importante para el crecimiento, ¿no? Uno de los grandes variables, una de las variables más importantes que una de las calificadoras también más importantes del mundo tiene, es precisamente el PIB per cápita. Y eso tiene que ver, es la definición más básica de desarrollo sustentable, ¿no? Hay otras más avanzadas, pero esta es la que toman ellos. Y por esta razón es que tenemos que trabajar en tener una economía más equitativa, más igualitaria en todos los aspectos. Y además también, bueno, hay que recordar, durante el 2020 implementamos una reforma de pensiones muy importante. Entonces, no solamente déjenme dar un paso atrás. México tiene grandes inequidades. Hay 3 grandes inequidades, la de entre regiones, el sur y el norte y el centro no necesariamente crecen a la misma tasa de crecimiento. Hay gente también muy rica y gente muy pobre, muchos mexicanos en pobreza. Dentro de las firmas hay gente en las empresas que gana mucho y gente que gana muy poco. Por eso también estamos trabajando en incrementar el salario mínimo. Pero una de las reformas, creo, más importantes que se realizaron en plena pandemia fue acordar con los 3 sectores, el privado, los empleados, los trabajadores y el gobierno, una reforma de pensiones que no solamente va a incrementar las contribuciones para los trabajadores formales en el IMSS, si recuerdo bien, sube de 6 a 15% la contribución, sino que en 10 años esperamos que el 14% del PIB que está captado en Afores por el ahorro de los trabajadores se eleve a casi 40% del PIB. Ahora, ¿qué va a pasar? Que vamos a incrementar el ahorro en la economía, y esto prácticamente es uno de los motores más importantes de crecimiento. Ha habido estudios sobre esto, los economistas lo hemos estudiado. Esto es lo que va a suceder, digamos, en 10 años. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se moviliza ese capital? ¿Y hacia dónde se va? Y obviamente las Afores, como vehículos de inversión, con todos estos recursos que tengan, creo que es importante que se movilicen con criterios que ahora le llaman ASG, que es ambiente, sociedad y de gobierno corporativo. Nosotros en México hemos hablado mucho de que estos indicadores, estos criterios ASG deberían de ser ASGD, o sea, ambiente, sociedad, gobierno y digitalización. Entonces, ya nada más que para cerrar esta idea, ¿por qué digitalización y qué tiene que ver con el resto? Durante el COVID tuvimos un impacto muy fuerte de confinamiento. La economía digital, que era uno de los sectores que ha crecido más rápido en México, fue la que más resiliencia tuvo hacia el COVID, precisamente por el confinamiento. Pero también tuvo un impacto muy fuerte en la formación de capital. Las escuelas se cerraron. Los países que tenían estrategias y avances digitales más fuertes prácticamente estuvieron en una mejor posición para mitigar estos impactos. Y por lo tanto ahora, si pensamos un poco en la digitalización, es muy parecido a las acciones de mitigación de cambio climático. La digitalización podría ser una de las acciones que mitiguen precisamente los impactos de eventos catastróficos como el que vimos con pandemias, y sobre todo se está pensando en que pudiera haber futuras pandemias. Pero muchísimas gracias por las preguntas. A ver, Gabriel, no sé si tengamos así 2 preguntas rápidas. Pues tengo 2 minutos porque ya tengo que bajar con mi jefe, pero si quieren... Bueno, una es sobre el tema de sostenibilidad. Ok, bueno, así rápido. Sostenibilidad de la deuda y el tema de la calificación de México, si gustas. Sí, de las 2 preguntas creo que están vinculadas. La sostenibilidad de la deuda, digamos, se mide con respecto al saldo de la deuda con respecto al PIB. De tal manera que en la medida en que la deuda y el PIB sus dinámicas se mantengan en una senda, que lo que se llama usualmente la senda de sostenibilidad, no hay un problema, ¿no? Que se ha observado en algunos países, por ejemplo, algunos países del Caribe o algunos países de África, no tienen acceso a mercados, la deuda depende de los multilaterales, pero cuando tienen un desajuste cambiario o algo, tienen que recurrir a un mayor endeudamiento. El costo es alto a veces de estas economías que tienen mayor riesgo, y entonces es donde se genera una divergencia de la senda de sostenibilidad. México no tiene prácticamente ese problema. Precisamente uno de las grandes objetivos de política fiscal que hemos tenido, cuando menos durante los últimos 2 años, lo hemos hecho muy vocal, es que debemos tener balances primarios positivos. ¿Qué significa esto? Es que tenemos que generar
digamos, un balance primario, un balance positivo entre ingresos y gastos primarios que nos permita mantener la deuda estable. Esto significa, como porcentaje del PIB, esto significa que la deuda, si mantenemos estos balances, la deuda se va a mantener estable en términos de PIB, o bien podría converger a una reducción en los siguientes 4 años, y esta es, digamos, el marco fiscal de mediano plazo que tenemos actualmente. Para lograr esto, lo que tenemos que tener es una correcta combinación de balances que hemos venido implementando en los últimos 2 años, pero pues, yo creo que lo más relevante es que en un año de estrés como el 2020, se logró que los balances se mantuvieran en estos rangos que permiten que la deuda se mantenga estable. Ahora, hay un efecto de evaluación, porque muy rápidamente el Congreso autoriza el techo presupuestal y también autoriza cuánto en monto de endeudamiento puede contratar el gobierno federal. Este monto es un monto nominal. Le ponen un número en la ley de ingresos y eso es lo que se puede contratar. Yo levanto ese recurso en los mercados. No puedo levantar más. Eso hay responsabilidades fiscales. Sin embargo, el portafolio de deuda, hay que recordar, 77% está conformado por pesos mexicanos. En nuestro mercado local emitimos los CETES, los M-bonos. En el mercado internacional tenemos los bonos soberanos y ya incluimos una nueva modalidad que es el bono sustentable ligado a los objetivos de desarrollo. Estos están denominados en moneda extranjera, en dólares principalmente, en euros, en yenes. Y estas monedas, cada vez que tienen un movimiento de depreciación o de apreciación, tienen un efecto de evaluación en el saldo, en el portafolio. Cuando revaluamos, lo que se genera precisamente es que el saldo de la deuda valuada en pesos puede subir o bajar dependiendo del movimiento de las monedas. Y esta es la principal variable que toman en cuenta las calificadoras. Las calificadoras, su trabajo es medir la capacidad de repago de los países. Y además miden, y para medir esto, hacen una serie de análisis de varias variables, por decirlo. Pero lo que miden es la capacidad de repago. México tiene grado de inversión. Se reafirmaron hace un par de semanas por las principales calificadoras. Las calificadoras mismas están haciendo revisiones que, comparadas con las nuestras, ahora nosotros parecemos pesimistas. Entonces yo creo que este es uno de los riesgos que ha ido bastante a la baja en cuanto a la percepción de las agencias calificadoras hacia México, ¿no? Hemos tenido la ratificación de Standard & Poor's y Fitch, y próximamente tendremos ya la visita de Moody's, pero bueno, creo que es una buena noticia que Moody's haya revisado su crecimiento, ¿no? Yo les agradezco bastante la invitación y el espacio. Muchas gracias, Gabriel. Mira, el rector va a dar la despedida y te vamos a mostrar mientras tanto tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Saludos, Gabriel. Muchísimas gracias y a seguir dándole, por favor. Mucho trabajo. Muchísimas gracias, Gabriel. Un gusto tenerte aquí en la universidad. No, al contrario, vicerrector. Muchísimas gracias. No sale. Están tratando de poner el diploma en pantalla. No se preocupe. A nosotros nos pasa también seguido con las presentaciones. Bueno, parece que no va a salir. Nada. Te lo hacemos llegar. Síguele, Tita. Síguele echándole ganas. Muy bien. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mira, ahí apareció. Por fin. Muchísimas gracias. Agradezco bastante el espacio, la invitación, y espero que pronto podamos retomar las reuniones presenciales y poder saludarnos. Muchísimas gracias. Venga. Gracias. Gracias, Gabriel. Para los alumnos de la universidad expondremos el código QR. Perfecto. Gracias. Saludos a todos.